Choque de trenes, choque de poderes. Pues vaya situación la que se continúa generando en el marco de la reforma judicial con las posturas por parte de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un momento que, a decir de diversos analistas, de diversos expertos en la materia, era esperado precisamente por las posturas que se habían esgrimido ya en relación precisamente con los cambios que se avecinan sí o sí en el poder judicial y por la manera de comportarse de cada uno de sus protagonistas. Mire, más allá de entrarle al tema jurídico, que vamos a dar a conocer las dos posturas, por supuesto, me parece que aquí también es importante añadirle lo que es la política, que juega un papel determinante, aunque de repente parezca como que a los abogados, a las abogadas, a los jueces, a las juezas, en fin, a toda la estructura del Poder Judicial, les encanta mentir y les encanta decir que ellos no hacen política, que su interpretación de la Constitución está basada exclusivamente en lo que les enseñaron durante su preparación profesional y por supuesto en la interpretación que hacen de la misma, pero desde una óptica este, legal, ¿no? Que a final de cuentas ellos están para defender la Constitución, para defender la ley y que la ideología política difícilmente se mezcla. Eso es mentira. Históricamente, y esto pasa en todos los tribunales del país, hay conservadores, hay liberales, hay quienes tienen una visión mucho más social y hay quienes la tienen sumamente alejada del mismo. Hay gente que lo podemos definir de derecha y hay gente que la podemos definir de izquierda. Lamentablemente, la mayoría ha sido de derecha, ha sido conservadora con excepción de algunas naciones. Y en el caso concreto de México, tristemente, se repite este formato, se repite este fenómeno. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las personas que han llegado al máximo tribunal de nuestro país han formado parte de esa familia jurídica, esas familias, esos lazos familiares, esos herederos, quienes controlan en definitiva ese tipo de puestos. Quienes sí, efectivamente, logran los respaldos políticos emanados de entrada de las iniciativas presidenciales, pero que no se escapan de esos círculos, no se escapan precisamente de esas zonas de influencia. Si le rascamos, por supuesto, a Norma Piña o le rascamos a Gutiérrez Ortiz Mena o a González Alcántara Carrancá o a Margarita Ríos Farjat, incluso a la propia Yasmín Esquivel, en fin, nos toparemos precisamente con parientes, con familiares, con conocidos de poder, de influencia, que ya habían estado antes en el poder judicial, que se vinculan de una u otra forma a la política, a los partidos, y que a partir de ahí logran acercamientos considerables para ir escalando posiciones y llegado el momento ser alfiles de una ideología, ser alfiles de una manera de hacer las cosas y de defensa de un sistema económico y de una estructura como tal de gobernanza. Aquí nos topamos con eso. Aquí hay dos visiones radicales al respecto. Y lo vimos incluso en los argumentos, en la interpretación de cada uno de ellos. Y lo vemos también entre los analistas que están discutiendo todo lo que está originándose en el máximo tribunal de nuestro país. Hay una postura ya sesgada completamente, ¿no? Por parte de Norma Piña, por parte de varios de los integrantes que forman su grupo, que están decididos a que la reforma judicial va a enfrentar todos los escollos que sean necesarios y que para que se realice van a tener, por supuesto, que ignorarlos, dándoles en ese momento un halo, según su criterio, según su visión, de ilegitimidad que a final de cuentas ese es el discurso que ellos están buscando y está siendo respaldado por los corifeos alrededor de este grupo de ministros, que ya incluso tienen listo la batería, los trolls, los bots, los hashtags y todo esto para decir que la reforma es ilegítima. Nos topamos también con jueces quienes han tenido un comportamiento verdaderamente ridículo, verdaderamente ofensivo. Jueces incluso que a decir incluso de juristas importantes y demás,
se han atrevido a rebasar sus propias facultades. Es más, voces que están en contra de la propia reforma judicial lo han advertido. El Poder Judicial en sí ha asumido una postura de intervencionismo en otros poderes como el legislativo y una postura sumamente irresponsable por parte de jueces quienes se han atribuido facultades que simple y llanamente no tienen o que decidieron que ahora tienen con base a una tramposa o legaloide interpretación de la ley. Así de claro, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por supuesto que también en el caso de Lenia Batres, de Loreta Ortiz, de Yasmín Esquivel, existe una ideología política, por supuesto, y no me parece que sea sano negarla ni esconderla. No, ellas tienen una visión de que la reforma judicial debe, en definitiva, de llevarse a cabo, que el comportamiento de sus compañeros es totalmente para boicotearla, que se toman posturas, completamente tergiversadas de la propia Constitución, que al más puro estilo de lo que denuncia en su libro Chucho Lemus del cártel judicial, pues nos topamos precisamente con esa interpretación de la norma que se da con base al conocimiento pleno que se tiene de ella, pero que se aplica no precisamente para garantizar una impartición de la justicia correcta o una interpretación honesta, sino para defender una postura netamente política, porque a final de cuentas la Suprema Corte hace política y estas decisiones son totalmente políticas. No van a aceptar una derrota. Lo que aquí podríamos destacar es que hay dos posturas en la Suprema Corte, pero habrá gente que me diga cuál es la postura correcta. Yo empezaría diciéndoles que la Suprema Corte de Justicia, que esos integrantes que se oponen a la reforma judicial, no argumentaron jamás, jamás, nada para evitarla. Su comportamiento incluso justificó cada paso en esa dirección. Sus actitudes, sus mañas, sus maniobras políticas bastante torpes, en fin, dejaron muy en claro que se requiere reformar. Ya después se puede discutir, o en este momento se puede discutir, y algunos con justa razón y con muchos argumentos nos dirán, la reforma judicial que se está presentando tiene huecos, hay que mejorar en ciertas cosas, la falta de presupuesto no es la adecuada. Ajá, y eso puede ser cosas que no ayuden a la implementación correcta de la misma. En fin, esas son cosas que me parece que no se deben de dejar de largo, no se deben dejar pasar y se deben de analizar mucho más a fondo, sobre todo para darles una salida adecuada. Eso me queda clarísimo. Pero de que era necesario, era necesario. Y tal es el caso que el Poder Judicial en sí está podrido en su mayoría. No todos. No todos los jueces, no todas las juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras. Hay quienes luchan porque las cosas cambien. Hay quienes se esfuerzan, quienes arriesgan su vida en ciertas regiones del país, quienes salen huyendo en otras porque no reciben el apoyo que deberían, quienes se atreven a hacerlos, pero lamentablemente son la minoría. La mayoría, como lo hemos dicho en otras ocasiones, son verdaderos pelafustanes que se han enriquecido aplicando la ley, que se han enriquecido entorpeciéndola, que se han enriquecido con ambigüedades, que se han enriquecido con un profundo cinismo, quienes al conocer precisamente cada letra que conforma sus librotes, lo hacen un negocio y la mercantilizan. Esto no se quiere ver por los defensores de la Suprema Corte ni los críticos de la reforma judicial. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están en lo mismo. Porque muchos de ellos están embarrados en lo mismo y saben bien que modificar ese proceso de selección para integrar esos puestos, saben bien que acabar con las mafias del Consejo de la Judicatura acaba con el negocio de muchos, pero de muchos de ellos. Esa es la verdad. Porque hay muchas ramificaciones para hacer negocio en el Poder Judicial y todas en contra, desde el ámbito laboral, desde el ámbito penal, desde el ámbito civil y todas, por supuesto, pegando al ciudadano y a la ciudadana, al trabajador, a las comunidades originarias. Esa es una realidad. Y eso es lo que no aceptan cambiar y eso es lo que indigna. Indigna que no se quiera reconocer que el Poder Judicial está mal. Indigna que no se quiera reconocer que nunca ha sido una respuesta real a las necesidades de este país. Indigna incluso que se nos quiera vender que todo es resultado del berrinche de López Obrador y no se detengan 5 minutos a entender porque hay una mayoría de mexicanos que están a favor de esa reforma. Y nos aparecen con encuestitas que dicen, no hombre, ya ves, no todos están a favor. Por favor, hombre. Por una encuesta que dice eso hay 8 que dicen lo contrario. Pero simplemente vemos los números que más nos convienen. Y en ese sentido te topas entonces con una postura que no ayuda ni siquiera en la discusión.
El Poder Judicial tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque a través de los años ha demostrado que está muy lejos de ser el verdadero representante, el verdadero defensor de la Constitución, sino que ha sido operador de intereses políticos y ahora de intereses económicos, que realmente son los que están ahí sosteniendo a estos ministros, sosteniendo a muchos de los críticos en contra de la reforma, a muchos de los medios. Basta ver la línea editorial de TV Azteca, se vuelve ya, perdón que lo diga de esa manera, pero ya deplorable para cualquiera que hable de noticias, ¿no? El punto es, digo, pobres a las personas que los están poniendo a leer eso. El punto es que no es posible, no es posible que se caiga ya en tanta desvergüenza. Ahora, del otro lado, por supuesto, hay una defensa a ultranza de la reforma, pero lo que es importante también es reconocer dónde están los hoyos de la reforma para poder solucionarlos. Una reforma siempre, nunca será perfecta, nunca, y siempre se va modificando, eso pasa en todos lados, se va modificando conforme se va avanzando, conforme se van dando cuenta que hay que cambiar esto, hay que agregar esto, hay que ponerle aquello, ajá. Oye, se generan más problemas con esto, vamos a hacerla de nuevo en este punto. Ujú. Esa es la verdad, pero a final de cuentas era necesaria, porque es una reforma política principalmente, ya lo hemos dicho muchas veces. Y en ese sentido, nos topamos, pues sí, ¿no? Con personajes, por un lado, que están manipulando la ley y en una disputa política, completamente política por parte de una reforma que es apoyada por la ciudadanía, a final de cuentas. ¿Cuáles son las dos posturas que se dieron? Perdón por esta introducción tan larga, pero únicamente vamos a darle información. A ver, por un lado, ¿qué fue lo que dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Dio 24 horas a los jueces federales que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial para que revisen de oficio sus determinaciones, por lo que deberán echar abajo aquellas que invadan la materia electoral, pronunciamiento que deja entrever que se dejará el camino abierto para la continuación de la reforma judicial siempre y cuando no se afecten derechos humanos. Eso es lo que determina la Suprema Corte de Justicia. En la sesión se criticó la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por invadir la materia de amparo, por lo que sus sentencias únicamente fueron calificadas como simples opiniones. Para mí, les soy honesto, no sé, y perdón de antemano, y me pueden calificar de hablador, pero yo no sé si esto sea una cuestión técnica, porque a mí me suena como cuando te dice alguien, ni opines, pura, no vale nada lo que tú estás diciendo. Así me sonó. Y creo que es una cachetada entre poderes. Creo que es una cachetada, no entre poderes, digo, entre instancias. Creo que es una cachetada la que se da entre la Suprema Corte y el Tribunal con esa opinión de, son simples opiniones. Ahora, 7 ministros votaron a favor del proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mientras que las 3 ministras restantes, pues lo hicieron obviamente en contra. Al momento de precisar los efectos de esta resolución, la votación se repitió 3 veces por existir un empate de cinco votos. Sin embargo, al momento de precisar los efectos de la misma, la votación, le reitero, se repitió 3 veces. Y ante esta situación, las ministras Yasmín Esquivel Moza y Loreto Ortiz se sumaron a la propuesta de que se ordene a los jueces revisar las suspensiones otorgadas, puesto en el punto en el que no estuvieron de acuerdo la presidenta Norma Piña y Jorge Mario Pardo Rebolledo. La ministra propuso que la Corte atrajera los amparos, mientras que Jorge Mario propuso que los juicios de amparo siguieran su curso, es decir, que los tribunales colegiados se encargaran de revisar y echar abajo las suspensiones contra la reforma judicial, tal y como lo establece la propia ley de amparo. Eso fue parte de lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno se opuso a exhortar a las autoridades federales a que cumplan las suspensiones, por lo que este punto fue retirado. Ahora, la reacción por parte del Tribunal Electoral, que se pronunció sobre esta resolución y afirmó que le da la razón al señalar que no proceden los amparos en materia electoral, por lo que se mantiene el proceso electoral del Poder Judicial. Cabe destacar que las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, por lo que el proceso electoral en ningún momento ha sido suspendido y se mantendrá como está previsto en la Constitución. En un comunicado expuso que la Corte ordenó a los jueces de distrito corregir sus propias sentencias, tomando en cuenta lo razonado en la sesión de su pleno, es decir, que las suspensiones no proceden en materia
electoral. Es preciso aclarar que el tribunal en ningún momento revocó las suspensiones dictadas por los jueces de distrito, como de manera errónea se ha considerado en distintas instancias, entre ellas la Suprema Corte. Y en este caso explicó, se aplicó el artículo 41 de la Constitución, que establece claramente que en materia electoral no proceden los amparos, por lo que no es posible frenar un proceso democrático de elección. Sostuvo que el órgano jurisdiccional seguirá actuando como la máxima instancia en materia electoral de manera independiente y sin admitir la intervención de ninguna otra autoridad judicial. Pues ahí tiene usted entonces, a final de cuentas, como usted se puede dar cuenta, en estas dos posturas es cada quien su golpe, ¿no? O sea, la Suprema Corte dice, a ver, tú no te puedes pasar aquí en el ámbito electoral, no te metas ahí, revisen sus amparos, cuáles sí se cruzaron, cuáles no se cruzaron. El tribunal dice, yo nunca suspendí ninguno, simplemente no permito que se metan en el terreno electoral porque ese es mi, mi trabajo. Aquí hasta el momento el proceso de la reforma judicial continúa. Continúa el proceso de la reforma judicial. Veremos hasta cuándo se presenta otra discusión, otro debate que seguramente partirá del asunto de los derechos humanos en cuestión de qué tanto se han violentado, qué tanto nos han violentado, pero un error que cometen muchos jueces es meterse en el ámbito electoral y ahí por supuesto se van a topar con el tribunal en la materia. Esto obviamente pues viene también a generar estas diferencias, bueno, profundizar estas diferencias que se dan sobre todo entre Mónica Soto y Norma Piña, no quienes incluso se manifestaron claramente durante la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuando Mónica Soto habló de las presiones que habían recibido teniendo enfrente a Piña y también, por supuesto, la doctora Claudia, Claudia Sheinbaum. Es parte de lo que ha sucedido en torno a un tema que, insisto, es netamente político y evidencia más que nunca la necesidad de contar con un nuevo poder judicial y por eso la importancia de ver bien por quién vamos a votar. En el canal alterno hay una entrevista con otro de los aspirantes, por supuesto, ¿no? Con otro de los aspirantes, lo invitamos a ver esta charla que estuvo de verdad muy interesante, porque es muy importante, les soy honesto, muy, muy importante conocer a todos y cada uno de los que están aspirando a ser ministros o ministras de la Suprema Corte, pero también, por supuesto, a otros que están interesados, ¿no? En llegar al máximo, a que al Tribunal de lo Contencioso, que a ser juez, que a ser magistrados. Platicamos con Raimundo Espinosa, él es, por supuesto, experto en materia constitucional de nuestra máxima casa de estudios, así que vea precisamente esta entrevista para que vaya conociendo a más personas involucradas en la lucha por la Suprema Corte de Justicia. Él está en nuestro canal alterno, dicha charla. Échele un ojo si son tan amables. Por lo pronto, pulgares arriba. Yo les agradezco el favor, por supuesto, de su atención. Déjenos su comentario, déjenos su punto de vista, compartan este video si les gustó y no lo olvide. Si hay chance, si hay posibilidad, super chat, super gracias y por supuesto, suscríbanse al canal. Yo soy Jesús Escobar Tovar y como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.